Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Con la llegada del nuevo gobierno, el sector de hidrocarburos quedó en el ojo del huracán. Primero por las comparaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro al equipararlo junto con el carbón a la cocaína. Luego vino la reforma tributaria que impacta el sector y especialmente a Ecopetrol. Una gran preocupación por el papel que debe cumplir la principal empresa del país en la transición energética, pero sobre todo por los recursos que le genera a la nación y el impulso que le da a las diferentes cadenas de valor. La empresa, que está estrenando junta directiva, se ha pronunciado manifestando sus preocupaciones. Hoy vamos a escuchar una voz muy importante en lo que significa Ecopetrol. Se trata de la Unión Sindical Obrera, su principal sindicato que ya tiene un siglo de historia. Nos acompaña el señor John Alexander Rodríguez. Señor Rodríguez, muy amable por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, Carlos Enrique, muchísimas gracias, bendiciones para ustedes y para todo el equipo de trabajo en este día. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes para compartir, para aprender, para dar también nuestro punto de vista como organización sindical. Mil gracias. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a los anuncios que ha venido haciendo el gobierno alrededor del sector de hidrocarburos, siendo el máximo accionista de Ecopetrol, y particularmente el impacto que va a tener sobre Ecopetrol? Bueno, varias cosas. En primer lugar, debemos reconocer nuevamente, públicamente, que la Unión Sindical Obrera tomó una decisión mayoritaria para apoyar la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia del país respectivamente en todo este proyecto del pacto histórico. Eso fue una decisión previa y le trabajamos alrededor de todos nuestros afiliados, dirigentes sindicales, subdirectivas del país, porque creemos en este proyecto político. Ese es un primer elemento que debemos ser responsables y debemos ser coherentes con esta apuesta de gobierno, con Gustavo Petro y con el gobierno del cambio, el gobierno de los trabajadores. Segundo elemento que me parece fundamental que pongamos el día de hoy es: felicitamos las decisiones que se han tomado el día lunes en la junta directiva de Ecopetrol. El sindicato en cabeza nuestra, pues en mi condición de presidente, veníamos solicitando en varios escenarios la necesidad de remover esa junta directiva de Ecopetrol, porque tiene algunos elementos desde la política petrolera que no lo compartimos, e incluso del orden administrativo de la empresa que no compartimos absolutamente para nada. El segundo elemento es que en esa misma vía le solicitamos en varias ocasiones, por varias vías, a Gustavo Petro, a gobierno, a Hacienda, pues, que permitieran una silla de los trabajadores donde pudiésemos estar ahí en estas decisiones de interés del país, de la empresa y obviamente de los trabajadores. No se pudo dar porque bueno, así lo dimensionó el gobierno, y haciendo una claridad que en un momento sonó el nombre del viceministro Edwin Palma como una de las opciones a la junta directiva, y aunque fue un compañero expresidente de la Unión Sindical Obrera, es dirigente de la USO, no hubiese sido el compañero o la persona que representara al sindicato y a los trabajadores en esa junta directiva. Eso no tiene nada que ver con la solicitud que le hizo el sindicato durante un buen tiempo al presidente Gustavo Petro. Entonces, si hubiese quedado allá por decisión del presidente, de gobierno, era otra cosa, pero el sindicato estaba pidiendo una representación desde los trabajadores, y en este momento el compañero Edwin Palma, para quien todo el respeto y admiración, no es un dirigente de la USO, no representa a la USO, no representa a los trabajadores. Eso es un par de elementos que queríamos puntualizar en este inicio de la entrevista. Otro elemento que nos parece bien importante reconocer acá es que el sindicato tomó una decisión en su máximo órgano de conducción, que la Asamblea Nacional de Delegados tomó la decisión de no al fracking. El sindicato, la Unión Sindical Obrera en su conjunto, dijo no a los proyectos pilotos de fracking. Entonces, en eso estamos en la misma línea que Gustavo Petro. Lo que sí hemos dicho: oiga, debemos trabajar por una transición energética justa, amigable con el medio ambiente, que respete los derechos de los trabajadores, de las comunidades, y encontrémonos, pongámonos de acuerdo, dialoguemos, construyamos
cómo sería esa transición energética que hoy necesita la humanidad y qué papel jugaría Ecopetrol en ella. Entonces nos parece estos dos elementos bien importantes mencionarlos y bueno, ya podríamos entrar a desarrollar otros elementos de la agenda. Venga, que se me iba adelantando con el tema del fracking, pero ya vamos para allá ahora. Venga, ¿ustedes están de acuerdo con las afirmaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro alrededor de el carbón y el petróleo al compararlos con la cocaína? No, claramente nosotros entendemos esa analogía que hace el doctor Gustavo Petro un poco en la vía de lo que los proyectos mineroenergéticos en su conjunto petrolero y carbón generan en algunas comunidades de entorno petrolero, porque no basta con un paneo en el país y ver qué pasa realmente en las comunidades de entorno petrolero, y es una realidad socialmente muy fuerte que la conocemos nosotros muy bien y de manera muy profunda, pero obviamente el carbón y el petróleo pues nos dan la posibilidad de soportar el gasto fiscal del país, nos da la posibilidad de administrado de muy buena manera, nos da la posibilidad también de disponer el recurso para la política pública, para el gasto social, para las inversiones. Entonces, lo vemos más en la vía de lo que pasa realmente en los entornos petroleros, que es una realidad muy, muy dura para todos los colombianos, para la gente que vive allá en estos territorios. Pero usted está de acuerdo con que aunque haga esa comparación de un negocio lícito como el carbón o el petróleo con un negocio ilícito como el de la cocaína. Nosotros lo que estamos completamente de acuerdo es que hay bastantes oportunidades en el sector del carbón y en el sector petrolero para poder, desde las utilidades que generan, la renta que genera para el país, aprovechar ese recurso para llevar a una muy buena política pública a todos los territorios, obviamente dándole prioridad a estos territorios donde se está sacando esa riqueza. Bueno, no me respondió esa, pero entonces vamos con la siguiente. La ministra de Minas ha insistido en que no vamos a entregar más contratos de exploración. Sin embargo, eso pues le pone un límite a Ecopetrol. No sabemos de cuánto va a ser el límite porque pues no han dicho ese proceso de transición cómo va a ser. Sin embargo, pues usted conoce más que cualquiera de nosotros el sector, y usted sabe que de los 200 contratos que hay, pues eso el 20 o máximo el 30% saldrán exitosos, y eso va a ponerle una presión adicional al autoabastecimiento del país. ¿Usted cómo está viendo un poco el tema de no más a la exploración? Nosotros como sindicato consideramos que la exploración petrolera de petróleo y gas debe continuar todo esto en clave de transición energética. Sabemos que debe haber una regulación de esa exploración, pero yo creo que el debate del país lo debe poner en otros términos. Menos del 10% de esos contratos que ya hoy están entregados realmente se le ha ejecutado su etapa o su plan de inversiones por parte de las multinacionales o las empresas a las que han sido entregadas, porque pareciera que tuviesen esos contratos como ganado en engorde, esperando cuando pasan 2, 3, 4, 5 años, no se les hace el plan de inversión, no se les ejecuta su plan de inversión, y mirar cómo después hace un mejor negocio sin haberle metido un solo peso a estos contratos. Creo que hoy la discusión del país es, oiga, hay alrededor de 200 contratos ya adjudicados. ¿En qué etapa están esos contratos? ¿En qué etapa de inversión están esos contratos? Para mirar cómo es el porcentaje de factibilidad de salir, de ser próspero, ¿cierto? Concentrémonos también un poco en esto, porque los tenemos ahí engordando y no se está ejecutando como debe ser. Ahora bien, bueno, ¿qué pasa con esos nuevos contratos? Pues la realidad fiscal del país nos va a dar luces en un par de meses. ¿Qué pasa el año 2023? Si efectivamente podemos continuar sin entregar un solo contrato más, o si definitivamente toca revisar eso para poder continuar en proyectos de exploración y perforación. Pero revisemos un poco lo que tenemos. Es que lo que tenemos no se está ejecutando como debe ser, no se le está invirtiendo el dinero que debe ser, y pues claramente eso genera limita la riqueza y la moneda que puede estar circulante en el país. Pero usted sí está de acuerdo, por el inicio de la respuesta, porque me pareció muy interesante, cuando usted mantiene el tema de hay que seguir explorando, porque si no, pues al final del día esto se puede ir agotando.
Claro, nosotros decimos, sí, esto es una de las cosas que claramente podemos decir, tenemos algo que dialogar con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cierto? Nosotros decimos, claro, la exploración y la perforación petrolera debe continuar sabiendo que estamos en clave de transición energética, debemos revisar cómo está el tema fiscal del país para el año siguiente y subsiguiente, pero también pongamos una lupa muy inmediata, muy bien enfocada a esos contratos que hoy se están desarrollando, que hoy están adjudicados, mejor dicho, y que no se están desarrollando de la manera que debe ser. Usted mencionó ahora el tema del fracking y me parece muy interesante la postura porque pues por lo menos es coherente en el tema de ustedes no están de acuerdo con el fracking. Sin embargo, Ecopetrol tiene una operación de fracking en Estados Unidos y el gobierno al parecer ha dicho que sigan manteniendo la operación de fracking en Estados Unidos. El Permian parece que está haciendo un buen negocio y algunos analistas estiman que podría ser en el mediano o incluso en el largo plazo uno de los pozos más importantes de Ecopetrol. ¿No es una falta de coherencia del gobierno decir, vayan y hagan fracking en Estados Unidos, pero acá no lo hagan? No, lo que pasa es que aquí hay una realidad de los proyectos pilotos, proyectos de fracking son proyectos de una alta inversión con una tasa de retorno muy rápida. Permian ya comenzó, ya está en ejecución, de una u otra manera el gobierno lo permite, el gobierno norteamericano lo permite, pero acá lo que nosotros estamos diciendo, no necesitamos ahorita meternos en estos temas de fracking, primero porque aún tenemos yacimientos convencionales para continuar explotando, o sea, con una optimización de la tecnología, con un recobro secundario e incluso terciario con polímero, podemos seguir recuperando ese hidrocarburo en yacimientos convencionales. Y segundo, el sindicato tiene una discusión frente a esos proyectos de fracking, particularmente en el Magdalena Medio, porque Ecopetrol, cuando comienza a venderle a las comunidades esos proyectos pilotos de fracking, Calé y Platero, entonces la comunidad le cambia su vocación, el territorio le cambia su vocación, genera toda una convulsión social, unas expectativas que no se le pueden cumplir a la comunidad, se impulsa un sector empresarial que termina siendo efímero, termina siguiendo el viento, porque la realidad que vende Ecopetrol en los territorios donde va a desarrollar el proyecto piloto no es la que realmente es. Eso en los territorios genera una convulsión social, genera violencia, genera una guerra por puestos de trabajo, por empresas locales, y Ecopetrol pareciera que nomás bota la pelota y la suelta caliente y ella comienza a andar por todo el territorio y mirando a qué cantidad de gente quema, de manera literal quema, porque los proyectos petroleros han colocado sangre en todo el territorio nacional. Entonces nosotros decimos, fracking no va, para nosotros la decisión es que fracking no va. Aquí hay cómo explotar todavía pozos convencionales y démonos una discusión en las comunidades petroleras y mineroenergéticas para mirar cómo eso que se hace en el territorio retribuya realmente, tenga réditos sociales en las comunidades. Ok, sigo de abogado del diablo. Ustedes no dicen fracking no. Usted advierte que hay que seguir con la exploración, es decir, uno no podría negarse al fracking y no tener exploración, sería un escenario, pues, digamos, funesto para el futuro de Ecopetrol. No, porque como le menciono hace unos minutos, todavía tenemos hidrocarburo por explotar en yacimientos convencionales. El Magdalena Medio, el campo Las Cira Infantas, es el campo petrolero más viejo del país, más antiguo, del país, y aún tenemos hidrocarburo para explotar por procedimientos de recobro. No, todavía el país tiene cómo explotar yacimientos convencionales y la práctica del fracking es completamente dañina en nuestro criterio para la vida, para el medio ambiente, para los territorios de entorno. Decía, mira, Carlos Guillermo, es como si en algún momento, Carlos Enrique, discúlpame, es como si en algún momento yo llegara a tu casa y te dijera, oye, Carlos, voy a entrar a tu casa, voy a llegar a tu cocina, te voy a desbaratar la sala, te voy a correr los muebles de la casa, en tu cocina voy a romper, voy a hacer un hueco, a sacar el agua, voy a llegar a la tubería de agua potable, me llevo el agüita potable y de paso no te voy a dejar nada en
en casa y se la voy a vender al vecino. Si el vecino le sobra algo, yo vuelvo y te la traigo acá, pero ya te la cobro con lo que costó sacarla, llevarla y volverla a traer. Para que te dañe la cocina, para que afecte tu vivienda, para que te corren los muebles, para que contamine a tus hijos, para que te rompí la casa, si no te voy a dejar ni siquiera usar el agua. Es un agravante incluso de este tema de los proyectos piloto de fracking, porque la organización sindical todo el tiempo ha propendido por la soberanía energética del país, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ¿para quién? ¿Para qué vamos a hacer esto? Este daño al medio ambiente, a la vida, a las comunidades de entorno, a la convulsión que esto genera en todos los territorios, ¿y para quién vamos a entregarle este crudo? No obstante que aquí todavía tenemos para hacerlo de manera convencional y seguirle generando riqueza a este país, porque el petróleo, los trabajadores y obviamente esta organización que muy orgullosos estamos de haber creado Ecopetrol, le hemos estado generando riqueza de manera continua al país. ¿Cómo ve el tema de la carga tributaria que se está discutiendo en la reforma tributaria? Es decir, el sector petrolero en general y Ecopetrol en particular ha manifestado que el tema de regalías, deducibilidad de regalías, el tema de la sobretasa a la renta que ya parece se va a eliminar y el tema de las zonas francas afectaría el flujo de caja hacia el futuro de la empresa y afectaría pues también la entrega de dividendos, porque al final del día el gobierno puede recibir la plata vía impuestos o vía dividendos, pero los que se van a ver más afectados son los cerca de 250.000 accionistas que tiene Ecopetrol. ¿Cómo está viendo usted un poco el tema de la reforma tributaria y el impacto en Ecopetrol? Claro, mira, en primer lugar, ya no es, bueno, al parecer ya no es un impuesto a la renta, es un impuesto es una sobretasa, pues cuando el precio del barril esté alto, como este primer semestre que tuvo unos precios bondadosos, pues, o muy valiosos para el desarrollo de la industria. Ahí es donde se va a pagar un mayor impuesto a la renta, pero hay dos cosas. Uno dice, bueno, el Estado es el mayor accionista de Ecopetrol, entonces o recibe el dinero por utilidades, parte de ese dinero por utilidades, o lo recibe por impuestos. Entonces aquí lo que está diciendo el gobierno es, oiga, recibámoslo por vía de impuestos cuando el precio del barril esté de manera considerable atractivo, ¿cierto? Entonces decimos, lo estamos recibiendo de otra manera, pero lo estamos recibiendo. Que bien es cierto y plantea Carlos, hombre, pero hay unos accionistas minoritarios que no son Estado, que también van a dejar de recibir utilidades, sí, pero aquí tenemos que ser completamente claros con el país entero. Para la Unión Sindical Obrera, Ecopetrol debe ser 100% estatal. La plata de la empresa petrolera debe ser para el Estado y con ello esto vaya en gasto público, en gasto social, en política pública. Esto es lo que realmente debe pasar acá. Esto no debe ser para los fondos de pensiones, no debe ser para los minoritarios, esto debe ser para todos los colombianos. Ecopetrol es de los colombianos. Entonces, con esa lógica del orden político, nosotros decimos, bueno, vamos a recibir vía impuestos. El Estado va a poder recibir para poder fondear el gasto fiscal, para poder tener para política pública, para poder pensar en inversiones de transición energética, y además que hay una realidad, están diciendo, oiga, cuando el precio del barril esté un poco más alto, a unos niveles considerables, que eso le va a quitar flujo de caja a Ecopetrol para hacer inversiones, puede ser. Puede ser en cierto sentido, porque no va a ser una constante todo el tiempo ese pago o ese mayor impuesto a la renta, va a ser cuando el precio del crudo esté alto. Pero aquí nosotros también hacemos una invitación, y es cómo nos está doliendo, cómo Felipe Bayón sale a dolernos, a manifestar el dolor por lo que puede Ecopetrol dejar de tener en flujo de caja para inversión ahorita con esta propuesta de reforma tributaria. Y oiga, ¿qué pasó con la platica que se perdió en el tema de Reficar? ¿Qué pasa con el banco que tiene la plata de Ecopetrol en Suiza para que se preste el dinero para sus propios proyectos? Va y vuelve la plata que es de nosotros. ¿Qué pasó con el negocio de Perú? ¿Eso no duele?
Eso también le duele a los colombianos. Yo creo que Ecopetrol lo que debe centrarse, el gobierno corporativo en cabeza de Felipe Bayón y la junta directiva pues que esté ahora, y que nosotros como sindicato manifestamos la necesidad de cambiar el gobierno corporativo de Ecopetrol en cabeza de Felipe Bayón y sus vicepresidencias, es en administrar muy bien Ecopetrol. Ecopetrol debe administrarse muy bien para los colombianos. Desde el orden de la macrocontratación en Ecopetrol hay muy buenas oportunidades de mejora en esa política, para no colocar otros términos. Desde los negocios que hace Ecopetrol a nivel internacional, donde se pierde plata como en Perú, es una buena oportunidad de mejora. Entonces, concentremos en colocar un Ecopetrol en clave de transición energética, ser la herramienta fundamental para la transición energética, en optimizar el gasto en términos de contratación, en respetar los derechos de los trabajadores, de las comunidades, en optimizar nuestras refinerías, en optimizar todos y cada uno de los procesos, y verá que Ecopetrol, muy bien administrada, es un muy buen negocio. Alguien me enseñaba en la universidad hace unos añitos que el mejor negocio del mundo es una refinería bien administrada. El segundo mejor negocio del mundo es una refinería mal administrada, y el tercer mejor negocio de Ecopetrol. Imagínate, y aún así damos dinero. Creo que debemos concentrarnos un poco en eso. En eso debe el gobierno corporativo posicionar todos sus esfuerzos, ¿cierto?, en esa clase de cosas. Y claro, nosotros somos partidarios también que aquí hay que revisar no solamente lo que tributa Ecopetrol, miremos qué es lo que tributa o qué deja de pagarle al Estado las otras empresas mineroenergéticas. Un ejemplo, la declaración de renta de la Durumon dio 0 pesitos. 0 pesitos. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Concentremos en eso el debate público. Concentremos en eso el debate político. Ecopetrol le entrega alrededor en los últimos años, le ha venido entregando en promedio 20 billones de utilidades anuales al Estado. Este año se proyectan alrededor de 26 billones. Oiga, eso es maravilloso. Pero también miremos qué está pasando en la industria, en estas otras empresas que también deben aportarle al Estado para la política pública de todos los colombianos. ¿Usted quedó satisfecho, el sindicato quedó satisfecho con la designación de la nueva junta directiva de Ecopetrol? Sí, nosotros quedamos satisfechos. Siempre esperamos que el presidente nos hubiese permitido a los trabajadores una silla en la junta directiva para poder hablar de esto, de la política petrolera, de los derechos de los trabajadores, del futuro de Ecopetrol, de transición energética. Pero bueno, no se pudo. También somos respetuosos de las decisiones de gobierno, pero seguimos insistiendo que este sindicato quiere hacer sinergia con el nuevo gobierno corporativo de Ecopetrol, con la nueva conducción de Ecopetrol, con una conducción que esté en clave del plan de gobierno de Gustavo Petro, no con la conducción actual de Ecopetrol, porque la conducción actual de Ecopetrol es pro fracking. Hasta hace 6 meses nos decían el fracking va porque va, y nosotros decíamos no, venga, no lo compartimos. La política de macrocontratación, hay oportunidades de mejora serias en todos los ejes de contratación de Ecopetrol. Pila, revisémoslo, los derechos de los trabajadores directos y tercerizados, la convención colectiva de trabajo. Pero bueno, hoy decimos, está el gobierno del cambio, aspiramos que los cambios que continúe haciendo Gustavo Petro sea para trabajar de la manito con el sindicato y los trabajadores para sacar esta empresa adelante, que es de los colombianos. ¿Y usted estaría de acuerdo en que el gobierno recomprara las acciones que tienen hoy los minoritarios? 200% de acuerdo estaríamos como sindicato. Creemos que ese sería el principal reto de este gobierno, sería recomprar esas acciones y que Ecopetrol vuelva a ser 100% estatal. Y eso lo mencioné hace unos minutos. Y es una postura política del sindicato. ¿Usted cree que en la situación en que está hoy Ecopetrol, digamos, con la tensión que tiene desde el punto de vista de no exploración, porque hasta ahora es lo que ha dicho el gobierno, no fracking, más carga tributaria, ¿el futuro de Ecopetrol está amenazado? No. Nosotros nosotros estamos convencidos que se está trabajando para ajustar todo y seguir fortaleciendo Ecopetrol. Fortalecer a Ecopetrol desde la realidad que hoy hay en los combustibles fósiles de cara a la transición energética, fortalecer a Ecopetrol como la empresa más grande del país, fortalecer a Ecopetrol como la que nos genera la caja para el gasto fiscal, para las políticas públicas. No, Ecopetrol
A hoy, con las decisiones que están tomando, no está en riesgo. Estamos confiados que no se van a hacer los malos negocios que se hicieron en otra hora, ahorita de este gobierno corporativo que aún está, pero el saliente presidente Iván Duque. Y ustedes estarían de acuerdo, por supuesto, por lo que lo puedo intuir y parafrasear, en que haya un cambio en la administración de Ecopetrol. Nos parece necesario. No estamos de acuerdo, estamos completamente necesarios. Como hace después del 7 de agosto o antes, comenzamos a decir, si Gustavo Petro llega, y después de que llegó Gustavo Petro comenzamos a decirle, es una necesidad de apuño tomar decisiones en la Junta Directiva de Ecopetrol. Hoy seguimos diciendo, es una necesidad tomar decisiones en el gobierno corporativo de Ecopetrol de cabeza de Felipe Bayón y sus vicepresidencias. Ecopetrol, estamos en el gobierno del cambio, necesitamos un cambio de gobierno dentro de Ecopetrol que realmente ande en clave de transición energética, de fortalecer a Ecopetrol, porque Ecopetrol no la podemos fortalecer fraccionándola y entregándole el transporte al privado, la refinación al privado, los campos petroleros al privado, deteriorando los derechos de los trabajadores, violando la convención colectiva de trabajo, maltratando las comunidades de entorno petrolero. No, así no se fortalece Ecopetrol, así no se hace país, Carlos. Pero vuelvo e insisto, en el tema de las declaraciones que ha dado el gobierno, alrededor de todo el futuro de Ecopetrol, pues la empresa ha perdido mucho valor al comparársela con sus similares, y obviamente ante tener esas limitaciones en exploración sigue perdiendo valor. ¿Usted cree que esas declaraciones han afectado el valor que tiene hoy Ecopetrol? Es que obviamente estamos regidos por el mercado, ¿cierto? Y es parte del juego de la geopolítica, en términos también comerciales. Entonces ponen en esa opinión pública, ponen que las declaraciones o los retos que quiera asumir el gobierno de Gustavo Petro hacen perder valor las acciones de Ecopetrol. Ecopetrol pierde su relevancia, por decirlo así, pero consideramos que sí, hay que poner un poquitico de turbulencia para poder acomodar la cosa. Pero hay que asumir el riesgo, hay que asumir el reto, respaldamos las decisiones de Gustavo Petro, le solicitamos en todo momento que haya espacios de diálogo necesario para que construya con este sindicato. Los trabajadores y la organización sindical siguen dispuestos a correr los 100 metros más en esta importante carrera para el país, en esta importante oportunidad para el país, para seguir fortaleciendo la industria que mayor flujo le genera al país para las políticas públicas. Estamos dispuestos a seguir colocando nuestro grano de arena. El sindicato, como lo hemos mencionado ya, fue la creadora de Ecopetrol. El sindicato cumple 100 años, Ecopetrol cumple 71, cumplió 71, eso es muestra de ello. A seguir proponiéndole, a seguir trabajando, diciéndole a Gustavo Petro, aquí están los trabajadores, aquí está el sindicato, para que entre todos pongamos nuestro grano de arena para seguir sacando a este Ecopetrol adelante y aportándole al país. Sigo con la pregunta de la amenaza sobre Ecopetrol. ¿Usted cree que se está acabando la gallina de los huevos de oro? Para nosotros, decisiones como el cambio de la Junta Directiva de Ecopetrol, que Gustavo Petro tome decisiones y la Junta Directiva de Ecopetrol tome decisiones frente al gobierno corporativo de Ecopetrol en cabeza de Felipe Bayón, que el gobierno del cambio traiga un cambio en el gobierno dentro de Ecopetrol, que le respetemos los derechos de los trabajadores, que pongamos un Ecopetrol como la herramienta fundamental de la transición energética, que respetemos los derechos de las comunidades, que tengamos una política de macrocontratación transparente 100% para todos los procesos de Ecopetrol, con todos sus contratistas y subcontratistas, que el dinero se ejecute realmente, que respetemos la convención, que respetemos el sindicato. No estamos debilitando Ecopetrol, estamos fortaleciendo Ecopetrol, y si las decisiones de Gustavo Petro siguen en esta vía, seguirá contando con el sindicato y los trabajadores. ¿Hasta cuándo va la convención colectiva que ustedes tienen en la uso hoy con la empresa? El otro año este año cerrando, presentamos pliego de peticiones, ya hicimos selección de negociadores, ya están en capacitación, redactamos pliego, lo presentamos, y el otro año, si Dios así lo permite, nos sentamos a negociar con Ecopetrol. ¿Qué papel van a cumplir ustedes desde el sindicato en dos temas muy importantes que vienen desde el punto de vista laboral? El primero es la discusión de salario mínimo, y segundo, la reforma laboral que ha anunciado el gobierno. En salario mínimo, ¿cuál es el papel que van a tener ustedes?
Bueno, muy básico en el salario mínimo. Hay un elemento que en nuestro criterio es elemental. Dicen los expertos que cerraremos el año con una inflación del 12% en promedio. Ahí debe haber una utilidad laboral de un 2%, póngale. Entonces nosotros decimos, oiga, la compensación de la inflación y la utilidad debe ser entre el 14 y el 16%. Para nosotros ese debería ser más o menos el ajuste del salario mínimo, porque debe haber una compensación en el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿cierto? Porque los trabajadores debemos recuperar la posibilidad de consumo, eso lo necesita el país, necesita que genere industria, necesita la transformación de la materia prima, pero necesita unos trabajadores y trabajadoras y unas familias que puedan tener una capacidad de consumo. Entonces decimos, bueno, por demás, porque eso nos ayuda a reactivar, a seguir reactivando la economía. Entonces decimos, puede ser ese el margen, 14, 15, 16%, pero hay que hacer los análisis en su momento para que eso tenga un sano punto de equilibrio y que ese incremento del salario mínimo tampoco ponga en riesgo el sector empresarial. Ahí debemos tratar de conciliar, teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta obviamente lo que hemos denominado la utilidad laboral, que es lo que debe compensar ese poder adquisitivo de los trabajadores. Estaremos con toda la disponibilidad y el diálogo por medio de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y en los espacios que nosotros participemos para poder construir una fórmula que nos ayude a avanzar en esta importante decisión frente al tema del salario mínimo. Eso por el lado del salario mínimo, pero me parece importante también un tema de la reforma laboral. Mire, Carlos, es una necesidad de apuño, es una necesidad para los y las trabajadoras del país, no del sector petrolero, del país, que se propenda por formalizar las relaciones laborales. La relación laboral va directamente proporcional a la dignificación de la vida de los colombianos y las colombianas. Entonces hoy encontramos contratos de trabajo de 8 días, de 3 días, de 4 días, de 20 días, de un mes, de 2 meses, de 6 meses, e incluso en la industria petrolera. Contratos de trabajo que no generan ningún tipo de bienestar, que no genera estabilidad, que no genera continuidad, que por demás genera incertidumbre, que desestimula la organización y las afiliaciones, la organización de los trabajadores en los sindicatos, sea el que sea. Pero también, e incluso en términos de salud, en términos de pensión, un año terminan cotizando un trabajador de 12 meses del año, terminan cotizando 2 o 3 meses para su posibilidad de estar pensionados. Entonces, la reforma laboral para nosotros es una necesidad, la defendemos, la propusimos en gobiernos anteriores, lo hemos hecho hasta la saciedad, la hemos defendido en la calle, en la marcha, en el paro, en el mitin, en el Congreso de la República, en la sustentación. Hombre, lo tenemos con Gustavo Petro, pues vamos a jalarle la reforma laboral, una reforma laboral, carajo, que vaya en vía a la dignificación de la vida de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo, del pueblo colombiano. Entonces, claro, vamos a sacarla adelante, vamos a luchar esa reforma laboral desde que sea para el bienestar de los trabajadores, no con el ánimo de quebrar empresas, porque aquí hay un error y es que los sindicatos quebramos empresas. No. Nosotros nos hemos sentado con grandes empresas petroleras y que le hemos entendido la crisis petrolera en su momento y le hemos dicho, listo, los trabajadores vamos a poner nuestro cárcel, los trabajadores estamos dispuestos a dejar también nuestro valor agregado para que no perdamos el puesto de trabajo, pero sigamos dignificando día a día ese mismo puesto de trabajo. Bueno, señor Rodríguez, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable por estar en esta conversación con nosotros. No, Carlos Enrique, gracias a su merced, gracias a todo el equipo. Para nosotros de verdad que es un enorme placer poder hablarle a los colombianos por medio de tan importante medio de comunicación. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos en esta tarde y que terminemos de pasar un feliz día. Muchas gracias, la idea es oír todas las posiciones, oír todos los planteamientos de todos los jugadores en el sector empresarial, público y privado del país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Buen día.